ayer, si no me equivoco, corríjame, usted es la especialista, fue el Día de la Rana, y por eso hoy está la rana aquí. Así es, vine a hablar de las ranas. Ayer fue el Día Internacional de las Ranas, y me acordé de que el año pasado, la primera vez que vine, Jimé me pidió, contanos más de por qué sos rana, de qué viene este nombre, y yo dije... Bueno, un año después le voy a responder la pregunta. Me parece perfecto. Es un buen tiempo, teniendo en cuenta, creo que Mercurio retrógrado al final hizo esto también, ¿viste? Terminó y me trajo la respuesta de hace un año. Muy bien. ¿Y hay una razón o quizás una excusa? Por ahí de chiquita mis recuerdos más antiguos eran estar en la casa de mis abuelos en el campo y... ver sapos en la calle, ranas pegaditas en la pared, hay unas ranitas que trepan y me fascinaba y a la vez no las podía tocar porque impresión, ¿viste? Y ese era un recuerdo que tenía histórico. Después les voy a contar cuál fue el que dio el cierre a que eligiera este nombre. Y dije, con excusa del Día Internacional de la Rana, les voy a preguntar a las chicas, ¿recuerdan alguna rana? ¿Conocen algún dicho con la palabra rana? ¿Como rana famosa o rana de...? El recuerdo que tengan relacionado a las ranas. La rana René. La rana René, muy conocida. Yo tengo 2 recuerdos muy malos, muy pésimos, muy tristes. ¿Atacada por ranas? No, una ranita que había encontrado... o sapito, no sé, en una selga, en un cosa. Buena de pregunta, selga. ¿cuál es la diferencia entre el sapo y la rana? No sé. Yo iba a decir, tengo recuerdos de sapos y capaz que eran ranas. El sapo es mucho más grande, la rana es pequeñita, colorida y es simpática. Era una rana entonces lo que había encontrado. Y el renacuajo es El bebé. El sapo bebé. Pero se va a convertir en sapo o en rana. Eso depende, porque en realidad las ranas y los sapos pertenecen a la familia de los batracios. ¿Por qué se reía? Porque es raro estar hablando de batracios. ¡Pobres batracios! Y ¿Vos qué ranas conoces? No, yo tengo pésimos recuerdos también. Una vez mi hermano me trajo un balde lleno de renacuajos. Y yo siempre tuve mucho asco a todas esas cosas y fobia. A los anfibios, porque mi hermano hacía como que me iba a tirar. Y, tengo eso, un recuerdo horroroso. Venganza pendiente. Lo mío es muy triste porque la ranita yo me la guardé porque me encantan los bichitos. Cualquier tipo de bicho sí soy así de asquerosa, excepto las arañas. No, me encanta. Me la guardé, la puse en una pecera y pobrecita estaba adentro. Entonces dije, la voy a sacar al sol para que tome un poco de sol. Y me la olvidé al sol y se murió. Tremendo. Y eso me angustió mucho. Y después, en un momento en el que yo estaba pasando por un duelo, muy triste, muy angustiada, me fui a Entre Ríos con mis amigas y salimos a la noche y empezamos a escuchar ruiditos que parecían maulliditos de gatos. Y yo me angustió un montón porque dije, hay un gato perdido acá. Esto me lo contaste. Sí. Porque sos una rana. En Uruguay se escucha eso. Pero pará, me metí en el barro. Muy lindo el de las ranas. Pero es horrible. Flashea. Parece una guagua que la están matando. No es como un croc. No. Claro. Es como... capaz están confundiendo. No sé cómo se las al ranas aire. hacen como si fueran unas mini castañuelas. Sí, Bueno, capaz eran sapos, no sé, pero era como el llanto no era el croc, sino era como sí, una cosa así, chicas, Pobres terrible. oyentes. Yo angustiadísima diciendo, hay que salvar al gato, me metí al barro a salvar al gato. Que no estaba. No. A la noche, metida en un barro, en un lugar que no sabemos lo que era. Y todo esto para que cuando volvamos a la casa, el novio de una amiga diga, chicas, es como lloran las ranas. O las ranas o los sapos, no sé, pero era como, chicas, ustedes nunca vieron el campo. Sorprendidísima. Y fue... ¿Cómo lloran las ranas? No, como llaman. En vez de hacer croc, hacen... No sé si es un llanto o algo. Gente de campo, llámenos. El momento en el que duermen, ranas bilingües, hacen ese ruido. No es cuando están llamando. No es cuando croan, es es sorprendidísimo. Porque es cuando empieza a atardecer. Para que cuando se empieza ya a ver esto menos se luz de resuelve día. inmediatamente. Vamos a la Facultad de Agronomía. De noche se escuchan las ranas cantar, es una belleza. Pero no es ese llanto, no es ese croe. Claramente no estamos hablando del mismo otro sonido. Yo tengo asociado el mismo que vos, las castañuelas que me encantan y es muy lindo el ruido. Nunca me encontré con ranas que ronquen o lloren de noche.
Yo tenía Son sapos. el croar sí lo escucho porque en mármol están en mármol cuando era la casa de mis suegros se escucha ese sonido que es lindo, me gusta, pero no es el que escuchan en Entre Ríos. Bueno, este está muy muy debatido, que lo resuelvan los oyentes, Los especialistas. Yo lo que les quería comentar es el recuerdo de cuando se caían o se raspaban de chiquitos y la mamá decía sana, sana. Colita de rana. Colita. Bueno, y esto viene porque desde la época medieval a las ranas se las empezó a usar como remedio, elemento mágico, y era un ingrediente común en intentos caseros o diseñado por las ancianas y sabias de esa época para curar malestares comunes. Por ejemplo, dolor de articulaciones, úlceras estomacales, dolor de oídos. Y había uno, el dolor de muelas. Esto lo voy a compartir porque yo la semana pasada me hice un tratamiento de conducto y me parece que le puedo ahorrar mucha plata a los oyentes que estén con el mismo problema. Había una receta para el dolor de muela que decía que se tenía que hacer en un atardecer de marzo o en un día de Júpiter. Si te duele la muela. Si te duele la muela en diciembre, no Cagaste. sé. No, bueno, o en un día de Júpiter, entiendo que es un jueves. Claro, sí, porque no sé, los días son por los planetas. Exacto. Y decía, las instrucciones eran las siguientes. Nosotras dos somos más hippies y hemos estado en un programa de radio con una astróloga. Una astróloga, sí, muy bien. No con saben una ni con astróloga. quién estuvieron, no les creo No, nada. sí, con la hippie que leyó las cartas en mi cumple. Sí. Bien, y bueno, la receta es así. Atentis todos. En un atardecer de marzo o en una tarde de Júpiter, al aire libre, sobre tierra fresca, con zapatos, tienen que agarrar una rana. Ya se terminó el remedio para mí. Le abren la boca. ¿Qué? ¿Esto sigue? Sí, paren que no es tan fuerte. Le escupen adentro y le piden que se lleve el dolor de muela diciendo 7 veces Argidam, Margidam, Sturgidam. Voy a repasar el paso anterior que pasó muy de largo. Le escupen adentro, dijiste. A la boca de la rana. Pobre rana, no. No hagan más esto, vayan al dentista, che. Arrepintiéndose de su recomendación en 3, 2, 1. Lo repensé y dije, bueno, mejor vamos a ver si entendí apoyar bien. la ciencia. Ay, es tremendo, es tremendo. La rana te denuncia después, chicos. No es recomendable probar estas cosas, pero bueno, después pasó mucho tiempo. ¿El cambó se extrae de la rana? No sé qué es el cambó. El cambó es como una especie de... dice que es como un veneno que se extrae, creo que de la rana, y se utiliza en tratamientos medio chamánicos, se inyecta. Importantísimo saber, hay como ser. 70.000 especies de ranas y un gran número de ellas son venenosas. Claro. Y hay 10 de ellas que te matan prácticamente al instante. No, esta no es para matar, es para hacer tratamientos. Ah, para curar. Sí. Bien, no. El cambó es una secreción tóxica de la rana mono grande. Mirá. Filomedusa bicolor. Utilizada en rituales amazónicos y medicina alternativa como supuesta desintoxicación. Se aplica sobre quemaduras en la piel y puede provocar efectos secundarios graves. Después no vamos a seguir hablando, esto lo dice la IA. Yo gente que lo hizo y no le Pero les voy a provocó nada. contar algo muy positivo de una rana en términos medicinales, quizá. Feministas, probablemente. Y les voy a hablar de la rana Xenapus. Es una rana del sur de África, de Sudáfrica, y fue el primer método anticonceptivo popular y masivo. Perdón, no anticonceptivo. Test de embarazo. El primer test de embarazo popular y masivo. Porque bueno, en Antiguo Egipto la única forma de saber si alguien estaba embarazado, muchos siglos antes, era hacer una vasija con cebada, una vasija con trigo y remojarlos en la orina de la mujer. Si la cebada daba brotes, iba a ser un varón. La mujer estaba embarazada, iba a ser un varón. Si el trigo daba brotes, iba a tener una nena. Después este método se descartó porque, bueno, era muy impreciso y dependía muchísimo de la vida de la persona, de qué comía, qué hormonas tenía. Era muy confuso, terminó dando
más problemas que soluciones. Y después por muchos siglos no hubo ningún avance respecto a los test de embarazo hasta 1928, que, unos médicos intentaron desarrollar un sistema con ratones y conejitos. Esto es tristísimo, esto es horrible. Les inyectaban la orina de la mujer potencialmente embarazada y, después los abrían y revisaban si se le había inflado los ovarios. Entonces, este método era realmente muy espantoso y demoraba muchísimo, 4 días. ¿Por qué? Porque había que saber. Era un intento de saber si estaban quedando embarazadas, con todo lo importante que eso es para las que quieren y para las que no quieren. Está bien, no, tiene sentido. Estamos hablando de la ciencia y la forma en la que Y la ciencia historia, las así formas es. oscuras en las que la ciencia opera. ¿Y cómo se metían con las ranas, no? Porque vieron que la disección de ranas es como te lo muestran en un montón de películas, series. Es ¿Cómo como se que algo naturaliza recomún, y como, esto? Chicos, paren. Bueno, y la rana quería que les escupamos la boca. Acá me llega un mensaje. En comparación, Me acaba no de es tan llegar, grave. Me acaba de llegar un mensaje muy, sé, como decirlo Choqueante. que, sí, porque me dice, ¿están recomendando acaso la escupida del sapo? Al sapo. Bueno, esto está tomando colores. O sea, ¿Cómo se nos pasó o sea, ¿cómo te digo? ¿Cómo decirte? La militancia entre líneas. Bueno, un poco de feminismo así. Aprenda de escupir el sapo. Era la columna. Y de repente esta columna en realidad trata sobre... Esto era lo que no podían encontrar en el celular. ¿Vieron? No, vamos con la historia que estaba bien. Esto estaba sensato. Bueno, encarrilémonos. Hace 2 minutos. Vamos. Después llegó un científico, Lancelot Hawkman, que, él era de clase laburante, casualmente terminó consiguiendo una beca en Cambridge y se puso a investigar. Y entre medio de esas investigaciones, terminó en Sudáfrica y encontró una especie de rana, esta que les estaba contando, la Xenopus, y descubrió que si esta rana se criaba en la oscuridad, crecía negra. Si esta rana se criaba en ambientes claros, crecía blanca. Dijo, ¿pero por qué? Esto tiene que ver con la glándula pituitaria. Y a partir de eso empezó a hacer pruebas. Le inyectó orina de... Dejen de inyectar orina, ya está, dale. Soltar el pis. Un tema ahí con el sapo. Está raro, pero esperen que llegue a buen puerto esto. Y en una de esas dice, voy a probar con la orina de una mujer, porque las mujeres embarazadas tienen la misma hormona que estos asnos, que es la HCG. Es una hormona que evita que las mujeres sigan ovulando durante el embarazo. Entonces dice, voy a hacer esta prueba. Se me ocurrió medio tirado de los pelos y contra todo pronóstico funcionó. Le dio un 99,8% de eficiencia para predecir los embarazos. Y lo bueno de este test de embarazo con ranas era que las ranas no morían, sino que no les afectaba en su vida. Iba a decir, quedaban embarazadas. De humanos. Y entraban bebés rana. Y así nacieron. nacieron los reptilianos. Y Así nació La reta. ¿Cómo es que les llaman a los humanoides? Terian. No. Los humanos que son medio anfibios. ¿Los reptilianos no son? ¿No? Reptilianos. Los reptilianos en realidad, pero son supuestamente los marcianos. La reta, en resumen. La reta. Bueno, y este fue el primer test masivo, ya que las ranas se podían reutilizar y le permitía a las mujeres saber si estaban o no embarazadas. Y yo esto lo relaciono con una predicción que tuve a los 5 años, cuando muy casualmente le dije a una amiguita, sí, porque mi mamá está embarazada. Y adivinen qué, Estaba embarazada. estaba. Entonces vos decís que sos una rana. Yo creo que ya era rana, estaba incubando rana. Ahí ¿Tenés empezó. algo que ver con la reta? ¡No! Bueno, tenía que preguntarlo. Lo llevaste para cualquier lado, no me gustó nada eso. Y Ahora no te voy a dejar que escupas en mi boca. esto se desvirtuó hace dos capítulos. Bueno. Y muy bien, y estas fueron algunas de las ranas importantes de la historia. Después, en el arte, hay toda una rama del arte japonés que se llama Zen, o como le dicen ellos en japonés, Senga, que son pinturas y dibujos de sapos
hechos por los monjes zen. ¿Y por qué hacían esto los monjes zen? Porque, bueno, los monjes zen, a través de la pintura, expresaban su propia experiencia zen. ¿Y a qué se referían? A la frase que decía, en el cielo o entre los humanos hay que volver al estado de origen. Es decir, vivir en el mundo cotidiano, a pesar de las distracciones mundanas y de lo que nos distrae de nosotros mismos, lo más naturalmente posible. Y decían que el ejemplo de vida eran los sapos que vivían de forma natural y pura, conectados consigo mismos. Y bueno, hay una serie de cuadros del artista Matsumoto Hoshi de fines de 1800, que lo voy a compartir después en mi Instagram para que disfruten, que realmente captan mucha emoción humana en estas formas de sapos. Por más que sean dibujos realistas y pinturas en blanco y negro, hay algo ahí que transmite y es muy sensible. Y bueno, estas fueron algunas de los motivos, pero finalmente el motivo final por el que yo me definí rana, cuando me conociste, Jimé, allá en nuestra radio anterior, fue porque en ese momento yo estaba leyendo un libro de Lemebel. Estaba leyendo No tengas miedo, torero, que tiene un personaje extraordinario que se llama Rana. Y yo dije, qué canchero este nombre. Y ahí fue cuando dije, bueno, me voy a llamar Rana. Me presento. Me encantó. Ahora todas sabemos por qué la rana es rana.